Segunda de Samuel capítulo 11. ¿Estamos allí? Vamos a leer del verso 1 y hasta el verso 5 en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David, repita conmigo, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Verso 4. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Levante sus manos y dígale: Señor, hábleme en esta noche, hable a mi vida. Dios, traiga una palabra que usted sabe que yo necesito. Bendito Jesús. Amado Dios del cielo, te damos gracias en esta noche por la oportunidad de estar en este lugar, Señor. Ya hemos honrado tu nombre con las alabanzas, ya hemos entregado una ofrenda de adoración, hemos entregado también una ofrenda económica, hemos presentado nuestras necesidades y hoy nos sentamos en este momento a tu mesa, Dios, con el anhelo ferviente de poder comer de tu palabra, Señor, de poder aprender de ella, de ser corregidos, de ser instruidos y edificados, oh Dios. Háblanos, oh Dios, porque tu palabra es la que nos vivifica. Tu palabra, Señor, es la que nos alienta y la que nos da vida día tras día, en el nombre del Señor Jesús. Dele una alabanza al Señor. Gloria al Señor. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el rey David y sus procesos. El rey David y sus procesos. ¿Sabe que si hay un personaje en la Biblia admirable, un personaje reconocido, un personaje que vivió todo tipo de experiencias, ese es el rey David? La Biblia nos enseña de que hay muchos títulos que se le asignaron a él. Entre ellos le conocieron como el dulce cantor de Israel. David era músico, tocaba el arpa, compuso una gran mayoría de los salmos que nosotros tenemos en nuestros días, y todas estas canciones que hacen parte del himnario de Israel, compuestas por el rey David, el dulce cantor de Israel. También se conoce en la palabra como el ungido de Jehová. Se habla de esta expresión, de este título, y hay una que creo que si no todos, la gran mayoría, nos puede conducir a identificar al rey David, y es el hombre conforme al corazón de Dios. Y ese es el apelativo, el calificativo, esos son los títulos que se le otorgan. Y son títulos muy agradables, muy bonitos. Son expresiones que hablan muy bien de él. Pero David, como todo ser humano, también experimentó momentos difíciles. También experimentó dificultades. Y que valga en esta noche, mi hermano, la aclaración para decirle que la vida, tanto en general como la vida cristiana, no es una vida lineal. Es decir, no es una vida de un camino recto. La vida y la vida cristiana está marcada por altos y por bajos. Hay ocasiones en que estamos muy arriba y gloria a Dios por eso, pero hay ocasiones en que estamos tal vez abajo y también tenemos que dar gloria a Dios por eso. Hay otras ocasiones en que estamos en el medio. No hemos alcanzado tal vez lo que queremos alcanzar, pero tampoco hemos tocado fondo, y hay que aprender a darle gracias a Dios también por eso.
Este pastor, músico, poeta, soldado, hombre de estado, profeta y rey, sobresale entre los personajes de las escrituras bíblicas. Fue un valiente luchador en el campo de batalla y supo aguantar las dificultades. Fue un caudillo, un comandante audaz que nunca se dejó intimidar. Tuvo la suficiente humildad para reconocer sus errores y arrepentirse de sus pecados. Además, fue compasivo y misericordioso. Amó la verdad y la justicia y sobre todo tuvo fe y confianza absoluta en su Dios. Ese resumen, esos 5 textos que acabo de leer, nos abarcan en gran parte una síntesis de lo que fue la vida de David. Y leíamos en el capítulo 11 de Segunda de Samuel una de las escenas más trágicas en la vida del rey David. Nadie se imagina que el hombre conforme al corazón de Dios es el mismo hombre del capítulo 11 de Segunda de Samuel. Y antes de llegar allí, de llegar a ese capítulo 11, quiero que miremos un contexto alrededor de ese momento, porque ese momento del capítulo 11 de Segunda de Samuel es el estado tal vez más bajo donde cayó David. Es el momento más adverso, es tal vez la situación de mayor dificultad a la cual él se enfrentó. Pero ¿qué sucedió antes? Si empezamos a mirar en ese contexto anterior del capítulo 11, nos podemos remitir al capítulo 7 y encontramos uno de los pasajes más importantes en la vida de David. Este pasaje lleva por título Pacto de Dios con David. Y es fascinante porque es allí donde Dios se compromete a hacer pacto con él. Y hay algo fascinante y llamativo, y es que a la hora de hacer un pacto, el grande pacta con el pequeño. Es decir, en este caso Dios hace pacto con David y no David con Dios. Aunque a veces pueda sonar extraño que David hizo pacto con Dios, la Biblia no habla de que David hizo pacto con Dios. La Biblia enseña que fue Dios el que decidió pactar con él, porque el grande pacta con el pequeño. Gloria al nombre del Señor. Este capítulo 7, Dios se compromete a ayudarlo, se compromete a cuidar de su casa y afirma su reino para siempre, y le promete Dios que su trono será de generación en generación. Qué fascinante eso. Es el momento cumbre de David, y eso me lleva, mi hermano, a encontrar una aplicación a nuestra vida. Y es como en nuestra vida cuando recién conocemos a Dios, cuando Dios nos llama, ese momento cumbre, ese momento agradable en el que Dios se compromete a ayudarnos, a bendecirnos, a cuidarnos. David estaba pasando por ese momento en el que muchos de los que estamos aquí probablemente podamos estar pasando. Luego aparece el capítulo 8 del libro segundo de Samuel, y allí David extiende sus dominios. Ahora vemos la faceta de David como un guerrero. Ahora es el rey que enruta sus ejércitos, que los enlista y los manda al frente de la batalla. Por un lado vemos la relación con Dios en el capítulo 7, y en el capítulo 8 aparece el David guerrero, en donde vence a los filisteos, en donde derrota a los moabitas, en donde derrotó al rey de Soba. Y dice la Biblia que tomó sus escudos de oro y los llevó a Jerusalén. Además tomó gran cantidad de bronce, hirió a los sirios y los sometió hasta que fueron sus siervos, y derrotó a 18,000 edomitas y los dominó. Hasta aquí nos encontramos un David único, un David inigualable. Tiene a Dios de su lado y a todo enemigo que se le atraviesa por delante lo derriba. No hay absolutamente nadie que le haga frente al rey David. Por eso leía en la introducción que era un hombre al que nada lo intimidaba, un hombre fuerte,
un hombre líder, un hombre audaz, un hombre lleno de valor. En los versos finales de este capítulo 8, en el verso 18, David nombra oficiales en su ejército, dando a entender su crecimiento militar y su poderío en batalla. Si nos remitimos a la época, mis queridos hermanos y amigos, todos los pueblos no contaban con un ejército. Todos los pueblos no tenían oficiales, no tenían comandantes, no tenían generales. Solamente los pueblos fuertes, los pueblos consolidados. Y este capítulo 8 termina con esa consolidación de David, en donde él ya no es tal vez el mayor capitán del ejército, sino que ahora delega. Ahora pone oficiales, pone comandantes de millares, de centenas, y ellos son los que van a ir a hacerle frente a la batalla. Y él probablemente sigue siendo el líder, pero ahora delega autoridad. Pasamos al capítulo 9 y nos vamos acercando cada vez más hacia ese capítulo 11 que leímos al iniciar. En el capítulo 9 vemos ahora la faceta de un David bondadoso, un hombre que hizo pacto con Dios en el capítulo 7, un hombre guerrero del capítulo 8, y en el capítulo 9 dice la palabra del Señor que muestra bondad hacia Mefiboset, quien fuera el hijo de su mejor amigo llamado Jonatán. Y David se acordó de la amistad con él, se acordó de ese pacto que hizo con él, el nieto del rey Saúl. Y muestra a David un carácter piadoso y de misericordia. Lo manda a traer, lo sienta a su mesa, come con él, le llena de favores, de beneficios y le otorga tierras. Y parece que cada vez vemos un David más completo en su carácter, un David más forjado, más equilibrado. Tiene a Dios, es fuerte y tiene cualidades de bondad y de misericordia. Capítulo 10, en el del verso 1 en adelante, encontramos que nuevamente David enfrenta la guerra. Algunos sirios y algunos amonitas quedaron vivos de las batallas anteriores y se quisieron levantar, pero nuevamente la mano de David prevalece, derrotándoles y sometiéndoles hasta el punto de que les hace sus siervos. Parece que este David es todopoderoso. Parece que este David es invencible. Y muchos de nosotros quisiéramos ser iguales o semejantes a él. Y sabe que si pudiéramos aplicar eso a nuestra vida, hay mucho de donde encajar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros también en la vida espiritual y en la vida terrenal tenemos grandes momentos. Tenemos momentos de victorias. Tenemos momentos en donde elevamos oración a Dios y Dios responde. Hay momentos en donde hay aflicción y clamamos al Señor y Él nos ayuda. Hay momentos en donde todo sale bien. La vida económica parece que va muy bien. La vida laboral, en familia, parece que todo encajó. Y nos podemos encontrar tal vez como ese David, muy fuertes. Se levanta tal vez el enemigo, se levanta el adversario queriendo atacarnos, queriendo destruirnos, queriendo venirse en contra nuestra y de los nuestros, y nos levantamos fuertes en batalla con la autoridad de Dios y reprendemos al enemigo y echamos fuera demonios, y parece que todo lo que hacemos nos sale bien. Y existe la gran probabilidad que alguien en esta noche esté viviendo ese momento aquí, que está viviendo un gran momento en Dios. Todas las oraciones son respondidas. Todos los obstáculos parece que se ven pequeños frente a nosotros, porque Dios está allí. Y pasamos luego a esa faceta en el que tenemos tanto que somos como David y compartimos bondad y ayudamos al necesitado y somos misericordiosos y compasivos frente a las necesidades económicas, pero también frente a las necesidades espirituales, y predicamos la palabra del Señor y le hablamos al vecino, al amigo y al familiar, y venimos en ese gran éxtasis espiritual porque parece que todo es perfecto. Nos miran y tal vez pueden mirar
como nosotros observábamos hace un rato al rey David. Qué vida tan ejemplar, qué creyente tan fiel, qué gran líder, qué hombre, qué mujer, tan buen servidor, tan buen predicador o predicadora. Todo parece marchar excelente y parece que ese David de la Biblia somos nosotros. Pero llega un momento en donde empiezan a suceder cosas. Y es allí donde ya aterrizamos sobre el capítulo 11. Ya hicimos el recorrido del 7, 8, 9 y 10 y aterrizamos en el capítulo 11. Y lo primero que dice la palabra del Señor es que aconteció al año siguiente. No sé si Decon me ayuda, por favor. 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Guarde esa frase allí. Salen los reyes a la guerra. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Aquí sucede algo diferente a lo anterior. Ya el David diligente, ya el David responsable, ya el David guerrero como que entró en un momento diferente. ¿Por qué? Porque David debía ir a la guerra. Así lo dice la palabra. Era el momento en el que los reyes salen a la guerra. Pero se quedó y envió a otras personas. ¿Y sabe algo? En los imperios antiguos los reyes se involucraban con el pueblo para salir al campo de batalla. Y los reyes eran los que infundían aliento y los que infundían ánimo. Y el pueblo veía a su rey y el pueblo levantaba su ánimo y salía a batallar. Pero David, ese David del que acabamos de mencionar tantas cualidades, ahora entra en un confort, en una tranquilidad y dice: no voy a ir a la guerra, me voy a quedar en Jerusalén. Y es allí, mi querido hermano, donde aparece la primer cosa que empieza a producir en David una decadencia, un declive. Y eso primero es que David fue irresponsable. David no hizo lo que tenía que hacer. Y eso es un grave problema, porque de ahí en adelante se desprende todo lo que viene. Y quiero hablarle a alguien en esta noche. ¿Sabe por qué? Porque tal vez usted se identifica con lo que he mencionado antes y está en uno de sus mejores momentos. Y Dios viene a recordarte en esta hora que necesitas ser responsable con lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Habrá alguien que diga amén? ¿Y de qué habla esa responsabilidad? Hermano, como hijos de Dios tenemos una responsabilidad. Tenemos responsabilidades espirituales. Una de ellas es la responsabilidad de orar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la responsabilidad de leer la palabra. Tenemos la responsabilidad de venir al culto. Tenemos la responsabilidad de ser obedientes. Tenemos la responsabilidad de servirle al Señor. Y en el momento en que usted y yo nos alejamos de esa responsabilidad, estamos abriendo una puerta como la abrió David. El gran rey, ahora parece que estamos desconociéndolo. Que sigue con el verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Mire cada palabra, porque allí hay cosas muy importantes y muy trascendentes que podemos extraer. Dice que sucedió un día al caer la tarde. ¿La tarde cuándo es? Yo ya había mencionado algo sobre este tema. La tarde es después de las 12 del mediodía, ¿sí o no? Nosotros decimos buenos días hasta las 11:59. Ya a las 12 es buenas tardes, ¿cierto que sí? Al menos aquí en Colombia. Un día al caer la tarde David se levantó de su lecho. O sea que David, además de que se quedó cuando tenía que ir a la guerra, estaba durmiendo sabroso hasta el mediodía. Y después que se levantó de su lecho, empezó a pasearse sobre el terrado de la casa real. Mire cómo una cosa va conduciendo a otra. Cómo el no hacer lo que tenía que hacer
lo hizo dormir hasta tarde, lo hizo, como dice el dicho, dormirse en los laureles. Y cuando sale a pasearse por el terrado de la casa real, ¿sabe qué estaba haciendo David? David estaba entrando en un momento de ocio. ¿Sabe por qué? Porque él no tenía que estar ahí, él tenía que estar en la guerra. La responsabilidad de David era ir a la guerra. Y cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, nos quedamos ociosos, sin saber qué hacer. Cuando alguien está programado para irse a trabajar y sabe que todos los días debe levantarse a cierto horario para irse a trabajar, pero el día anterior lo llaman y le dicen: mañana no hay trabajo, se le descuadra la agenda del día siguiente, porque ya tenía en su mente que iba a ir a trabajar. David empezó a entrar ocioso, como sin saber qué hacer. Y sabe que el ocio es algo bastante peligroso en nuestros días, porque el ocio empieza a producir que nosotros busquemos en qué ocuparnos. Y a veces ese buscar en qué ocuparnos no es nada edificante, no es nada que agrade a Dios, no es nada que nos acerque a Él, ni mucho menos que nos conduzca al temor o la obediencia al Señor. Y David nos da fe de eso. Hoy en nuestros días también experimentamos momentos de ocio, momentos, porque ¿qué sucede cuando usted no viene al culto cuando estaba programado para venir al culto? Tal vez se quedó en casa y cualquier otra cosa podemos hacer, y el enemigo puede aprovechar ese momento de ocio. Eso fue lo que le pasó a David. Se paseaba sobre el terrado de la casa real ocioso y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Sabe que aquí aparece otro protagonista, y es un protagonista que, además de ser físico, detrás de ese protagonista físico que es esta mujer, también hay un protagonista espiritual, y es el enemigo. Porque el enemigo observó que David no había cumplido su responsabilidad y que estaba ocioso. Y el enemigo es especialista en discernir esos momentos en que tal vez usted y yo estamos sin saber qué hacer, sin proyectar absolutamente nada, sin tener nuestra mirada enfocada en algo que edifique. Y entonces viene el enemigo, mete sus manos y ayuda a que la situación de David se agrave mucho más, porque aparece allí tal vez la carne de David, porque aparecen allí las emociones, los sentimientos, el estar en el lugar equivocado. Y continúa diciendo el verso 4, capítulo 11, verso 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Miren dónde empezó el acto de irresponsabilidad y a dónde va. Envió a traer a esa mujer y durmió con ella. Parece, mi hermano, que ahora ese David que mencioné al comienzo no está. Parece que este David es otro. ¿A qué hora nos lo cambiaron en la historia? Ese David que hizo pacto con Dios, que Dios pactó con él. Ese David guerrero, ese David misericordioso, ese David que consulta a Dios para ir a la guerra. ¿Qué se hizo? Que ahora con desfachatez manda a uno de sus mensajeros y le dice: tráigame a esa mujer porque quiero dormir con ella. Pierde la vergüenza, pierde el temor a Dios. Y mira el peligro tan profundo de ir un paso a paso. Parece que la vida de David se convierte acción tras acción en una bola de nieve que cada vez se acrecenta más. Se hace más grande, se hace más grave, de irresponsabilidad a ocio y de ocio a cometer un pecado configurado ya como el adulterio. Envió a traer a esa mujer y dice: luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Continúa el verso 5 y la palabra del Señor sigue diciendo que David piensa como la mayoría cuando cometen errores, como la mayoría cuando fallamos, cuando pecamos, y es que Dios no se entera, que Dios no vio, que Dios tal vez no estuvo presente allí. Pero qué grave y terrible error, porque la historia continúa diciendo
en el verso 5 que la mujer concibió y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Y ahora David ha configurado un pecado más en medio de todo eso, porque lo que sigue, el verso 7 dice que Urías vino a él porque lo envió a llamar. ¿Y quién es Urías? Urías es el esposo de aquella mujer con quien David acababa de cometer adulterio. Y David es irreconocible. Parece que este David no es el mismo, parece que nos lo cambiaron entre capítulos, entre 4 capítulos nos metieron otro David. Ahora el David que estaba en lo más alto va descendiendo cada vez más. Por eso les hablo de que la vida cristiana tiene esos altos y tiene esos bajos en medio de nuestra humanidad, en medio de nuestros errores, en medio de nuestro andar, en medio de nuestro equivocarnos. Y dice la palabra del Señor que Urías se presenta delante del rey y el rey viene y le dice: ¿por qué no te vas a tu casa? Verso 8: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, fue enviado presente de la mesa real. El pecado es cobarde, porque David acababa de cometer adulterio con la esposa de aquel hombre llamado Urías Eteo, y de la nada lo manda a su casa a descansar, como quien dice: ve y duerme con tu esposa, que si duermes con ella, ella quedará embarazada, y aquí no ha pasado nada. Tal vez esa pudo ser la concepción de David, y cuando lo manda a su casa le manda un regalo, le manda un presente. Un David tal vez cegado, un David tal vez descuidado, un David tal vez que le abrió puertas a cantidades de cosas, pero lo más terrible, al enemigo. La palabra del Señor sigue diciendo en el verso 9 que Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Parece que el plan de David se va frustrando cada vez más. Y este David estratega no solo era estratega para las batallas militares, sino que está usando ahora la estrategia para cubrir su maldad, para cubrir su error, para cubrir su pecado. E hicieron saber a David, verso 10, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Sabe qué está pasando aquí, mi hermano? Que los papeles se están invirtiendo. Ahora el sentimiento de sujeción, de obediencia, de defender a Israel, que debe estar en David, está en Urías Eteo. Ahora esa carga, esa pasión, ese amor por el pueblo está en Urías. ¿Yo qué me voy a ir a dormir con mi mujer? Si es que el pueblo está siendo asediado por la guerra y estamos en lo más recio de la batalla, y es como si Dios estuviera tratando de apercibir a David. David, ¿por qué no caes en cuenta? Este hombre te está diciendo que tú tienes que ir a la guerra y no él. Pero David está ciego. Cada vez va en un declive mayor, gloria al Señor. Y el verso 11 continúas. El verso 12 dice: y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Urías Eteo no daba el brazo a torcer en su profundo amor por Israel y por el rey. Verso 14: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Qué tremendo esto. Y escribió la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Este David parece que cada vez va peor. Manda
la carta en donde hay sentencia de muerte con el mismo que ha de morir. Cuánta insensibilidad, cuánta falta de compasión y de misericordia. No es el mismo David que se acordó de Mefiboset. No es el mismo David que se acordó del pacto con Jonatán, porque tuvo la frialdad de enviar con Urías Eteo una carta en donde enviaba su sentencia de muerte para ir a lo más recio de la batalla. Y usted que ha leído la historia, mi hermano, sabe lo que sucedió. Urías llevó esa carta, Urías fue puesto al frente de la batalla y Urías murió. Y lo que empezó como un acto de responsabilidad, de dormir hasta mediodía y de ocio, ya se consolidó como un adulterio, como mentira tras mentira, engaño tras engaño, y ahora hay un homicidio. David tocó fondo. David llegó a lo más profundo. David se alejó tanto del temor a Dios. David se volvió alguien totalmente irreconocible. Y la palabra del Señor continúa diciendo que fue el mensajero y llegando contó a David, y contó a David todo aquello a lo que Joab le había enviado. Verso 23, y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Totalmente insensible, apartado de toda compasión y de misericordia, y lo más terrible, pensando que no había sucedido absolutamente nada, porque lo más iluso de David fue pensar que Dios no se había enterado. Siguió su vida con normalidad, siguió tal vez en la guerra, le seguían llamando rey, le seguían tal vez rindiendo pleitesía, porque nadie sabía lo que había detrás. El hombre conforme al corazón de Dios que hoy conocemos, el dulce cantor de Israel, el ungido, ha ido en un terrible descenso a causa de su descuido. ¿Sabe algo, mi hermano? En esta noche he venido a hablarle a alguien en el nombre del Señor Jesucristo, a decirle: guárdate, a decirle: cuídate, a decirle: sé responsable con tu vida espiritual, a decirte: vive para Dios. Guarda tu mente, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos. No le des lugar al enemigo, no le abras una puerta, porque si le abres una puerta, por más pequeña que parezca, él va a entrar y te va a destruir y te va a conducir a lugares oscuros, profundos, lugares en donde tal vez nunca imaginaste que ibas a llegar. Pero que en esta noche Dios, por medio de su palabra, aperciba a alguien que ha venido tal vez moviéndose solamente en el ocio, tal vez desinteresado de lo de Dios, que alguien que tal vez ha sido irresponsable con la labor que Dios le ha puesto. En esta noche Dios ha venido a decirte: presta atención, está atento a mi palabra, guárdate, reacciona, porque si no tu fin puede ser terrible. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Alguien le puede dar una alabanza a Dios? David tal vez pensó que iba a llegar a la tumba y nadie se iba a enterar de eso. Ese pudo ser tal vez el pensamiento. Pero aparece el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Y la palabra del Señor dice que Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: ahora aparece Natán, aparece el hombre de Dios, el vidente, el profeta. ¿Sabe, mi hermano, que necesitamos un hombre, una mujer de Dios en nuestra vida? Necesitamos alguien que venga y nos hable palabra de Dios.
necesitas tener cerca a alguien que tenga a Dios en el corazón y venga y te aperciba y te haga caer en cuenta, te haga reaccionar, mi hermano, y que valga en esta noche la palabra de Dios para decirle: no se enoje cuando alguien venga de parte de Dios y lo quiera corregir. No se enoje cuando alguien venga y le diga: lo extrañé en el culto y ya llevas 2 o 3 semanas que no te veo. Antes dele gracias a Dios, porque hay un hombre, hay una mujer que está pendiente de ti y quiere ayudarte a salir adelante. No se enoje cuando alguien venga y le diga: refuerza tu oración, te invito a que ayunemos, te invito a que vigilemos, te invito al culto, te invito al programa especial, porque ese alguien puede ser el enviado de Dios que te puede ayudar a librarte de la muerte física, de la muerte espiritual. Y aparece Natán. Y tal vez David, ya la Biblia no narra, tal vez ya había pasado algún tiempo, pero Natán empieza a contar una historia que parece fuera de contexto. Y le dice: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el uno pobre. Y yo no sé cuál sería la cara de David. ¿Y Natán qué? El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Una corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. ¿Qué estaría pasando por la cabeza de David? David diría: el profeta como que se está enloqueciendo. Me está empezando a contar historias de ricos, de pobres, de corderitas. Verso 4: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y la historia termina: el rico robando la corderita del pobre. Y la reacción de David parece que ahora es distinta, porque está experimentando una injusticia. Y el verso 5 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, dijo al hombre de Dios: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la corderita con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Oiga, ese David sentenció y puso un juicio, pero lo que él no sabía era que el juicio que acababa de dictaminar era el juicio que debía recaer sobre él. El verso 7: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Usted se imagina la cara de David. Yo hubiera querido ver la cara de David. ¿Y sabe por qué la hubiera querido ver? Porque esa también ha sido mi cara. Porque yo también le he fallado a Dios. Porque usted también le ha fallado al Señor. Yo creo que ninguno puede levantar la mano y decir con plena certeza que nunca le ha fallado al Señor. Pero David allí en aquel momento es confrontado por Dios, es descubierto todo lo que él pensó que había entretejido con su gran sabiduría, con su gran audacia, con su estrategia. Siendo tal vez muy sagaz, muy inteligente, vino Dios en una simple y sencilla historia y se lo descubrió y le dice: tú eres aquel hombre. Así
así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y mire la palabra de Dios, porque en esta noche esta palabra es para alguno de nosotros. Viene Dios y le dice: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Qué está diciendo Dios? Le está recordando: David, lo que yo he hecho por ti ha sido grande. David, yo te saqué cuando eras un pastor al que nadie le prestaba atención. Te saqué de detrás de las ovejas y te ungí como rey. ¿Sabe algo, mi hermano? Alguien en esta noche necesita recordar de dónde nos sacó Dios. ¿A dónde fue Él a recogernos? ¿A dónde Él desnudó su santo brazo y metió su mano en el lodo más profundo del pecado, en la basura más sucia de este mundo? Pero metió su mano, desnudó su brazo, nos sacó, nos limpió y nos ha sentado con los príncipes de su pueblo. Aleluya, gloria al Señor. Viene Dios y le recuerda a David: yo te di mujeres, muchas mujeres, y ¿por qué tomaste la única que no debías tomar? En esta noche yo no sé cuál sea la circunstancia de alguno de los que estamos aquí. Tal vez alguien, como lo dije, está en el capítulo 7 en el pacto con Dios. Otro está en el capítulo 8 en grandes victorias. Otro viene moviéndose en el capítulo 9 en la bondad y en la misericordia. Pero también puede haber alguien que se ha movido en el capítulo 11 porque tal vez le ha fallado a Dios y ha pretendido tal vez ocultarlo, taparlo, pensando que Él no vio, que Él no escuchó, pensando que no te vio el líder, el diácono, el pastor, el hermano de la iglesia. Pero los ojos de Dios nos vieron, y en esta noche hay oportunidad de parte de Dios para que alguien pueda reconocer su pecado, aleluya, y alcanzar misericordia. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Dios lo vio todo al detalle, absolutamente todo. Así ha dicho Jehová, se pronuncia Dios: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán. Llegó el momento de hablar. David, ¿ahora qué vas a decir? David, ¿será que recordaste lo que eras al principio, o será que sigues enceguecido con todo ese terrible mal? Mire lo que dice David, verso 13. Entonces dijo David a Natán: ay, me encanta esto, pequé contra Jehová. Hay un reconocimiento. Ya no huyo más, ya no tapo más, ya no le echo más tierra a esto. Ya Dios me descubrió. Y a veces parece fácil poder pensar que cuando alguien es descubierto reconozca, pero tristemente no es así. Hay gente que aún siendo descubierta no reconoce, no se arrepiente, no se aleja. Pero Dios viene en esta noche por medio de su palabra a decirle a alguien: el que reconoce sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, gloria a Dios. Pero el que los encubre no prosperará. Y entonces Dios vuelve y se pronuncia, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y sabe que aquí ya entro en las conclusiones, y aquí tengo que traer a la escena a otro personaje, también rey en igualdad de condiciones, llamado Saúl,
quien se encontró en circunstancias muy similares, porque Dios le entregó una orden, pero él desobedeció. Y viene Dios y lo confronta y le dice: desobedeciste a la palabra. Y lo confronta por medio del sumo sacerdote Samuel. Pero Saúl sí se encegueció, no reconoció y dice: yo hice la palabra, yo cumplí el mandato de Jehová, todo lo que se me dio. Y viene Samuel y le dice: ¿qué es eso que escucho? Ese balido de ovejas, de bueyes. Y él le dice: de Amalec los he traído. Y Samuel le dijo: ¿es que acaso no se te dio orden de que no trajeras nada y de que exterminaras a todos? Y es allí donde aparece la palabra de Dios y le dice con claridad a Saúl: ciertamente es mejor el obedecer que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por cuanto no reconociste tu pecado, serás desechado y el reino te ha sido quitado. Y Saúl fue quitado de en medio del reino, porque tal vez tuvo su momento alto y lo disfrutó, pero cuando tuvo su momento bajo no se arrepintió. Y ahora viene David frente a la misma circunstancia. Dios lo descubre y David se humilla, David se postra en tierra. Léase por favor el Salmo número 51 y se va a dar cuenta el arrepentimiento de David. Parece que el David del inicio volvió. Parece que ese David sensible a la presencia de Dios, parece que ese David que tiene relación con Dios regresó, porque en el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aleluya. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Volvió el David que ama a Dios, como que se extravió, pero regresó el hombre conforme al corazón de Dios. Esté en pie, iglesia, por favor. Aquí está el Señor. Aquí está la unción de su Espíritu. Aquí está su presencia. Aquí hay misericordia de Dios. Yo no sé en cuál estación esté alguien esta noche. Alguien está viviendo su primer amor tal vez. Alguien está viviendo tal vez su momento más alto. Gloria a Dios por eso. Lo comparto contigo, celebro contigo. Pero también si estás viviendo tu momento más bajo, Dios está aquí para ayudarte. También si crees que lo que has hecho, que lo que has practicado, Dios no lo ha visto, Él viene y te dice: te vi, pero hoy tengo compasión y misericordia de ti. Yo no sé si alguien quiere venir a este altar. Quiero orar por alguien en esta noche. Quiero presentar a alguien delante del Señor. Quiero orar por un amigo que tal vez se encuentra esta noche aquí en este lugar y ha venido viviendo tal vez momentos difíciles, momentos de aflicción, de dolor. Has venido viviendo momentos en donde tal vez sientes que Dios está lejos. O incluso hay alguno que siente que Dios no está a su lado. Pero en esta noche Dios ha traído esta palabra que a veces parece fuerte, que a veces parece dura, pero es necesaria. Necesitamos en esta hora reconocer que Dios está aquí y que Él ha hablado a tu corazón. Y si Él ha hablado a tu corazón, tienes que venir a sus pies, tienes que humillarte, tienes que reconocer, tienes que apartarte de tu pecado, de tu maldad, tienes que alejarte de todo eso que ha venido haciendo barrera entre Dios y tú. Y también quiero invitar a alguien que tal vez se siente en su mejor momento y parece que todas las oraciones son respondidas y todas las batallas son ganadas y hay victorias. Quiero invitarte a que vengas también y le des gracias a Dios por ese momento y me ayudes a orar por el que está caído tal vez. Me ayudes a orar esta noche y me ayudes a levantar las manos del que tal vez viene débil.
porque esta noche el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu del Señor está tocando vidas. El Espíritu de Dios quiere ministrar a tu corazón, a tu alma, a tu mente. Abre tu boca, quebranta tu corazón allí en el altar.